Hola, ¿cómo están? Qué gusto poder compartir nuevamente esta plataforma con ustedes y agradecer a Sebastián por el espacio que da dentro del webinar para poder analizar un tema en específico. Mi nombre es David Larrondo Fonseca, soy el anfitrión del podcast de Emergencias 24/7 y en esta oportunidad quiero conversar con ustedes en relación al manejo de la vía aérea en los pacientes que están en paro cardiorrespiratorio. Para muchos, para que el RCP sea de calidad, el paciente tiene que estar intubado. Sin embargo, lo que hoy sabemos en relación al manejo de la vía aérea en pacientes que está en parada cardíaca tiene que ver simplemente con lo siguiente. La vía aérea debe estar abierta y despejada. Y eso es todo lo que tenía para compartir con ustedes. Básicamente porque es lo único que tenemos que cumplir a lo largo de cualquier estrategia de reanimación, independiente de la estrategia de ventilación y oxigenación que tengamos con el paciente. Y aquí está el punto. Porque cuando hablamos de paro cardiorrespiratorio y de manejo de la vía aérea, siempre estamos pensando, además, con la estrategia ventilatoria que vamos a manejar a posterior. Y este punto es relevante. Es decir, cada vez que nosotros vayamos a establecer alguna técnica o algún dispositivo para poder controlar la vía aérea del paciente, no solo y exclusivamente nos vamos a hacer cargo de las estructuras que van a permitir el intercambio de gases entre atmósfera y caja torácica, sino que además nos vamos a estar haciendo cargo de cuál va a ser la estrategia de ventilación que el paciente va a necesitar. Por lo tanto, es imposible dividir estos conceptos desde mi perspectiva, especialmente cuando hablamos de la atención de los pacientes en paros cardiorrespiratorios. Y esto es porque hoy sabemos que, independiente cuál sea el dispositivo, mientras más hiperventilemos al paciente en volumen y frecuencia, peor va a ser el resultado neurológico del paciente. De hecho, si es que nosotros quisiéramos simplificarlo en una frase, la hiperventilación mata a nuestros pacientes. Y hay una serie de investigaciones que han establecido aquello. Y es por eso que las recomendaciones actuales son entregar una ventilación cada 6 segundos con los dispositivos avanzados, supraglóticos o pacientes intubados. Y en el resto de las estrategias de ventilación, hacer 30 compresiones por 2 ventilaciones. E incluso la propuesta de hacer oxigenaciones apneicas en los paros por fibrilación ventricular. Es decir, esto no quiere o no afecta directamente a la capacidad de oxigenación y transporte de oxígeno de la sangre, sino que tiene que ver con el aumento de la presión intratorácica y cómo esto le juega totalmente en contra al rellenado ventricular. Bien, pero en este punto no vinimos a hablar específicamente de reanimación cardiopulmonar, sino que de la mejor estrategia para poder abordar la vía aérea y la estrategia de ventilación del paciente en parada cardíaca. Entonces, quiero mostrarles en realidad dos apuntes que me parecen bastante interesantes. El primero es el Airway 2, uno de los estudios más completos que tenemos hoy en día en escenarios prehospitalarios, básicamente por lo siguiente, porque es un controlado randomizado, es decir, donde tenemos dos grupos, un caso y un grupo control, donde aleatoriamente los pacientes reciben uno u otro tratamiento y luego de eso comparamos los resultados en cada uno de los grupos. ¿Qué compararon este estudio? Bien, este estudio tiene no solamente la virtud de ser un controlado randomizado de doble ciego, sino que además de ser desarrollado solo y exclusivamente en escenarios prehospitalarios. Aleatorizaron 9.626 pacientes, dentro de los cuales había dos subgrupos. Un subgrupo que de entrada iba a recibir un dispositivo supraglótico tipo máscara laringia. Una máscara laringia en específico que se llama eGel. ¿Qué ventajas tiene? No vengo a hablar en específico del dispositivo, pero es importante entenderlo, que es un dispositivo que funciona con la temperatura del cuerpo. Es un polímero que al momento de estar en temperatura se deforma y logra sellar la vía aérea del paciente. Y además no tiene un CAF, como el resto de las máscaras laringias, sean de primera, segunda o tercera generación. Desde el punto de vista de la inserción y del uso, hace que sea mucho más rápido y más fácil poder instalarlo y asegurar y acelerar los tiempos de una primera ventilación efectiva.
Pero como les mencioné, no venimos a hablar en específico de este dispositivo, sino a circunscribirlo y compararlo con el grupo de pacientes que fueron intubados. Y aquí hay dos antecedentes muy relevantes. La primera conclusión es que no hay diferencia estadísticamente significativa en el outcome neurológico a los 30 días. Ya que, como hemos mencionado en algunas del webinar, específicamente en el anterior, la RCP de alta calidad no está buscando comparar solamente qué pacientes retornan más a circulación espontánea, sino el outcome neurológico, es decir, cómo sale el paciente neurológicamente después del soporte cardiovascular. Lo que involucra muchas cosas dentro de esto, los cuidados posparo cardiorrespiratorio. Sin embargo, cuando comparamos a los pacientes que se utilizaron dispositivos supraglóticos versus el paciente que estuvo intubado, no hay una diferencia estadísticamente significativa en que uno de estos grupos de pacientes tenga mejor salida neurológica. Si ustedes se fijan, el dispositivo supraglótico con outcome neurológico favorable, 6,4%, versus los pacientes que fueron intubados con solo un 6,8%. Vamos a ver otros elementos que sí son importantes. Por ejemplo, las tasas efectivas de ventilación son mucho más altas, es decir, en un 87% cuando utilizamos un dispositivo supraglótico. Y esto probablemente porque no hay que hacer una laringoscopía directa, es mucho más fácil el tiempo de inserción y por ende lo que necesitamos para hacer una ventilación efectiva en la reanimación cardiopulmonar es mucho más fácil y simple. Además, siempre está el punto de que, pueden producir broncoaspiración o hay riesgos de regurgitación. Si ustedes se fijan en los porcentajes, 26,1% en los pacientes que se utilizaron dispositivos supraglóticos versus un 24,5% en los pacientes que fueron intubados, tampoco con significancia estadísticamente significativa. Es decir, desde el punto de vista de cuán efectivo es para ventilar, no hay diferencia. Y dentro de las complicaciones, cuán incidente es la broncoaspiración, tampoco hay diferencias significativas. Sin embargo, una de las ventajas para el uso de los dispositivos supraglóticos es que hay menos pausas en las compresiones torácicas que se le entregaban a los pacientes. La salvedad es que este estudio fue desarrollado antes de la pandemia. Al momento inicial de la pandemia, en las primeras recomendaciones de la Sociedad Americana del Corazón, se hacía fuerte énfasis por utilizar intubaciones en nuestros pacientes. Sin embargo, hoy en día sabemos que el dispositivo supraglótico tiene todavía un rol preponderante, incluso en los pacientes que tienen COVID o sospechosos de. Este es otro apunte que me parece súper interesante poder comentar, porque es un estudio también prehospitalario, trabajado específicamente en Francia, donde la atención prehospitalaria es medicalizada. Y ellos también aleatorizaron dos grupos de pacientes, pero fueron un poco más radicales. No están comparando un supraglótico con la intubación endotraqueal, sino que están comparando la ventilación con bolsa, máscara y cánula, es decir, la estrategia más básica que podríamos hacer en el paro cardiorrespiratorio para manejo de la vía aérea y ventilación, versus la intubación. Y fíjense que este estudio no logró demostrar inferioridad, es decir, significa que ambas técnicas son igualmente efectivas para poder manejar la vía aérea del paciente. No es que el uso de la cánula más la bolsa de resucitación sea inferior a los beneficios clínicos que se pueden obtener intubando al paciente. Uno de los datos más relevantes de esta es que también evaluó la sobrevida con neurológicamente resultados favorables a los 28 días. Si ustedes se fijan, ambos porcentajes, un 4,3% en el grupo que fue ventilado con bolsa máscara versus un 4,2% en el grupo que fue intubado, son porcentajes muy bajos. Y eso también lo podríamos analizar del Airway 2. Es decir, neurológicamente intacto, estamos hablando en rango de promedio de 6,4% a los 30 días de la alta hospitalaria. Por lo tanto, son los números con los cuales tenemos que trabajar para poder establecer estrategias de mejora para obtener pacientes con menores secuelas neurológicas posterior a la recuperación de un paro cardiorrespiratorio. Otro de los
resultados interesantes de este estudio tienen que ver con la dificultad para el manejo de la vía aérea. Si ustedes se dan cuenta, ellos tuvieron mucho más dificultades en hacer una ventilación bolsa máscara en un 18,4% versus intubar al paciente en un 13,4%. Bien, con toda esta información entonces, ¿qué es lo que tenemos que usar? Digamos que vamos a tener un paro en nuestro próximo turno. ¿Cuál será nuestro mejor manejo, nuestra mejor estrategia? Desde mi perspectiva tiene que ver con la interacción de estos tres elementos, de estos tres pilares. Es decir, ¿en qué estoy mejor entrenado? ¿Cuáles son los recursos que dispongo al momento de enfrentar la emergencia? ¿Y cuáles son aquellas necesidades que hay que suplir en el paciente? La mejor interacción de esos tres nos puede dar la mejor alternativa para poder brindar al paciente sabiendo de que independiente de las fases en las cuales esté cursando el paciente el paro cardiorrespiratorio, la estrategia de ventilación y oxigenación probablemente no van a ser mis estrategias iniciales, sino que voy a centrarme en brindar RCP de alta calidad y acortar los tiempos de la desfibrilación. Sin embargo, el COVID lo cambió todo, ¿o no? Y como les mencioné hace un par de minutos atrás, hoy tenemos una recomendación muy fuerte por intubar a los pacientes. Eso es por seguridad del equipo, más que por la necesidad clínica. Aunque hay muchos paros que pueden tener un sustrato hipóxico acidótico. La recomendación actual vuelve a validar el uso de los dispositivos supraglóticos. Hay aumentos de seguridad en los estándares de atención de la calidad de los pacientes. Por lo tanto, es probable que estemos utilizando listas de chequeo, videolaringoscopios y otras tecnologías que nos ayuden a poder asegurar una intubación en el primer intento. Y hay una recomendación fuerte por el uso de los videolaringoscopios, incluso en escenarios prehospitalarios. Y hablando de eso, me encontré uno de los videos que tengo con el uso de este dispositivo. A continuación les quiero mostrar el uso con un VividTrack en un paciente que sufrió un TEC y cómo en escenarios prehospitalarios fue de gran ayuda para poder establecer una intubación endotraqueal en el primer intento de acuerdo a las demandas de nuestro paciente. Hay varias personas que tienen casos clínicos similares, pero quería mostrarles para poder evidenciar la posibilidad de contar con estos equipos y cómo ellos se pueden ir incorporando entonces en los trabajos y los recursos que desempeñamos quienes trabajamos en escenarios prehospitalarios. Entonces volvemos a nuestra premisa inicial. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con la vía aérea del paciente en parada cardíaca? Volver a esta premisa. Todo lo que sabemos se resume en que la vía aérea debe estar abierta y despejada.